Bueno, muchachos. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Eh, Vamos a arrancar entonces con el proceso. Eh, Comentarles de inicio, pues que la idea, muchachos, es que ustedes lleguen ya con la creación de la cuenta en Tinkercad, ¿cierto? Todos tienen cuenta en Tinkercad. Vamos a dividir como la sesión de hoy en dos partes. En la primera parte vamos a ver algunos pormenores, generalidades de las guías y de la plataforma. Y en la segunda parte vamos a dedicarnos al trabajo de la guía. ¿Listo? Esta sesión, digamos que es la más corta de todas. Yo calculo que ya tipo 5 de la tarde estemos desocupados, a menos de que pronto haya pues inquietudes más extensas. Eh, la idea es que a medida que va pasando la temática, yo voy trabajando, pues ustedes si tienen inquietudes pues me van comentando, ¿listo? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pegarle una chequeada a la plataforma. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo, en algún momento tienen inquietudes. Bueno, esta web se está grabando y yo en el transcurso de la próxima semana, yo creería que a principios les hago llegar el enlace para si tienen alguna inquietud. Listo. Listo, entonces, pues voy a compartir mi pantalla. Muchachos, reitero lo que les había comentado hace un ratico. A veces pues uno no está exento de que de pronto lo desconecte en este caso los datos de mi celular. Entonces por favor me tienen un poquito de paciencia para yo poder retornar. La conexión aquí en el SECAP está como complicada. Pensé que iba a ser mejor, pero me saca cada rato de la reunión. Entonces me toca trabajar con los datos. Listo. Entonces arrancamos. Entonces si ustedes ingresan al campus virtual, ¿cierto? Van a encontrar este enlace. Están bien, me escuchan, ¿cierto? Me están viendo, ¿cierto? Listo. Listo. En algún momento, pues yo voy a preguntarles frecuentemente porque a veces se va la conexión o algo, o se deja de presentar la pantalla y yo no me doy cuenta. Entonces, por favor, me avisan o algo. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos con el campus. Entonces, en el campus ustedes encontrarán este enlace, ¿cierto? En mi caso se llama Física Electrónica como ente práctico. Física electrónica tiene dos partes, tiene la parte teórica y la parte de componente práctico. Ustedes, pues en este caso nosotros vamos a ingresar al componente práctico, ¿listo? Ingresamos. Es un ambiente muy similar al que venimos trabajando. Tenemos el foro componente práctico que funciona igual que el foro de los cursos tradicionales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no se llega a un solo trabajo, el trabajo es individual. ¿Listo? ¿Para qué sirve el foro? Pues para que usted interactúe, me pregunte, le pregunte a los compañeros y entre todos podamos resolver dudas o inquietudes o aportes. Listo. Hago notar una cosa y es que la asistencia a las sesiones no es obligatoria. Si usted presenta alguna dificultad para ingresar, para asistir, pues no hay problema. Lo que sí nos han pedido es que los estudiantes, pues si no ingresan, pues que por lo menos se vea el trabajo en el campus, en el foro, ¿listo? Pues si usted no ingresa a la sesión o en alguna sesión, por favor que se vea activo en el foro, ¿listo? Vamos al segundo enlace que dice guía de desarrollo de componente práctico. En esa guía ustedes en ese ítem, usted va a encontrar tres archivos.
anexo formato paper, guía para el desarrollo de componente práctico y protocolos de guías. Vamos a ver los tres archivos. Entonces empezamos con el formato paper. Entonces el formato paper es un formato para donde muestra cómo me van a presentar el informe. Entonces, un paper es un formato estandarizado para ingeniería. Entonces, en formato paper se entregan proyectos de grado, trabajos de investigación, informes en general. Básicamente tiene este formato, ¿no? Esta forma. El encabezado, tenemos el resumen, el informe, ¿cómo va a ser el informe? Este componente práctico consta de 3 sesiones. Hoy arrancamos, dentro de 8 días en la segunda y dentro de 15 días en la tercera. En el resumen, ustedes van a hacer un resumen de cada sesión, y hasta que no acabemos las 3 sesiones, pues no estaría recibiendo el informe. O sea, es un informe por todas las 3 sesiones. ¿Listo? El informe pues tiene las características, debe estar en ese formato. ¿Listo? Entonces tiene un resumen, unas palabras claves. En la guía vamos a ver que se nos pide un video explicativo de un circuito visto. Ya les digo cuál. El desarrollo de la práctica, en donde vamos a tomar fotos, pantallazos de lo que se está haciendo. Conclusiones, unas conclusiones normales. Digamos, podemos trabajar un determinado número de conclusiones para la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3. Y así sucesivamente hasta que pues se complete el formato. Listo, tengan en cuenta este archivo para realizar el trabajo. Listo. Vamos con el siguiente archivo, que es guía para el desarrollo del componente práctico. Entonces, básicamente en la guía para el desarrollo tenemos vamos a encontrar lo más importante de ese archivo, es la rúbrica. Entonces hablamos de qué tipo de actividades, cuántas sesiones tiene práctica 1, 2, práctica 1, 2 y 3. Lo que se espera, es un video de sustentación y un informe tipo paper. Bueno, y vamos a ir hasta la última parte, en donde, bueno, aquí está lo del video. Entonces en el video, ¿qué tema toca hacer del video? ¿Qué circuito? Entonces, si su cédula termina entre 0 y 2, usted tendría que hacer el rectificador de onda completa. Si su cédula termina entre 3 y 6, aplicación de transistor. Y si su cédula termina entre 7 y 9, tiene que hacer un contador. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, Edna, gracias. Continuamos. Y en la última parte me voy a ir hasta la rúbrica. En la rúbrica tenemos que por la práctica 1 se asignan 25 puntos, por la práctica 2 se asignan 25 puntos, por la 3 25 puntos, por el video 30 puntos y por el formato en paper 20 puntos para un total de 125 puntos. Listo.
Listo los dos formatos. Vamos con el último formato, que es el más importante para nuestro caso, y es el formato que dice protocolos. Entonces el protocolo, vamos a ver, en el protocolo vamos a encontrar pues la descripción de lo que toca hacer en cada una de las sesiones. Entonces tenemos primera sesión, sesión número 1, conceptos básicos de circuitos y leyes de Kirchhoff. Esa es la sesión que vamos a realizar el día de hoy. Y se va explicando qué tiene que ir a hacer, qué se tiene que hacer. Yo pues ahorita iniciamos en firme la sesión. Lo pronto vamos a pegar una chequeadita así muy superficial, muy rápida a las 3 sesiones. ¿Listo? Listo. Vamos con la sesión número 2. En la sesión número 2 dice aplicaciones de diodos y transistores. Vamos a realizar, bueno, ese es el marco teórico de la sesión. Y aquí nos muestran los elementos con que vamos a trabajar. El primer circuito es un puente rectificador. Y el segundo circuito que vamos a trabajar es una aplicación de un transistor. Está en su debido momento, lo vamos a ver despacio. La idea no es tocar esa sesión el día de hoy. Y la última es la parte de electrónica digital. En la parte de electrónica digital tenemos un marco teórico. Tenemos un marco teórico, y tenemos unas aplicaciones. Se nos pide hacer un contador. ¿Listo? Listo. Pues a su debido tiempo vamos a analizar la sesión 3. Listo. Entonces, retomando la temática del día de hoy, vamos a trabajar con la sesión número 1. La sesión número 1 está en la parte inicial. Listo. Entonces tenemos la sesión número 1. Entonces en la sesión número 1 se nos pide el trabajo con 3 resistencias. Voy a explicar cómo funcionan las resistencias. Entonces, todos van a trabajar con resistencias diferentes de acuerdo a lo que dice esta tabla. Entonces, en esa tabla vemos 3 columnas: el nombre del elemento, valor base y valor práctico. Entonces, nombre del elemento, hay de resistencia R1, R2 y R3. Valor base, 500, 670, 330. El valor práctico, que es el valor con que usted va a trabajar en Tinkercad. La idea es que a medida que yo voy avanzando, usted vaya haciéndolo en su PC, cosa de que usted puede hacer las mediciones desde su circuito, ¿sí? Yo voy a hacerlo desde mi equipo. Voy a tomar un valor práctico como si yo fuera el estudiante, y usted pues asigna un valor de acuerdo a lo que yo le voy a decir. Entonces mis 2 últimos dígitos de la cédula son 98, ¿cierto? Entonces, ¿con qué valor de resistencia 1 voy a trabajar? ¿Con qué valor de resistencia? ¿Sí me escuchan, cierto? Listo. Entonces, ¿con qué valor de resistencia van a trabajar? Entonces, en mi caso, yo iría a trabajar con la resistencia de 598. 500 es el valor base, más mis 2 últimos números de la cédula. ¿Cómo va a ser con R2? Lo mismo, 670 más 98. Entonces sería 768. Y es la R3, súmele 98 en mi caso. Entonces quedarían 428, ¿cierto? Listo. Con esos valores de resistencia iría a trabajo, ¿listo?
Entonces, si alguien termina la cédula en 12, pues entonces trabajaría con la resistencia 3 de 342. O sea, le suma eso 12. Ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro Tinkercad. Yo tengo por aquí el Tinkercad. Circuitos. Y vamos a darle en la paleta del lado izquierdo, le vamos a dar circuitos. Y nos vamos para el centro donde dice crear nuevo circuito. Y la plataforma me va adicionando toda la periferia de la aplicación. Listo. Tinkercad, ¿por qué Tinkercad y no otro simulador? Por ejemplo, PSpice. Bueno, hay muchos simuladores. ¿Por qué este y no otro? Hay muchos simuladores mucho más avanzados. Este simulador es digamos que lo más parecido a la realidad. O sea, todos los elementos que usted ve en el Tinkercad son lo que es en la realidad. O sea, así son, como usted los ve ahí en Tinkercad. Pues por eso se decidió trabajar con Tinkercad. Es lo más parecido a la realidad. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro primer elemento. Entonces nuestro primer elemento, el más importante, se llama protoboard. Bueno, aquí en esta pestaña hay dos tipos de configuración, básico y todos. Por esta vez vamos a darle básico. Vamos a dar en básico. ¿Listo? Y básico me despliega estos dispositivos. Listo. Vamos a ir a la parte final, parte media yo creo que es, y hay un elemento que se llama placa de pruebas pequeña. Voy a darle clic, un solo clic, y me va a ubicar dentro del espacio de Tinkercad, en el espacio donde voy a hacer el montaje, y me aparece un protoboard, una tablita con punticos. Listo. Y le voy a dar clic para que se quede quieto. Listo. ¿Qué es un protoboard? Pues resulta que, como hemos visto, si muchachos de pronto me detengo algo es porque tengo alguna pregunta o algo, entonces por eso me demoro. Listo, Diego, bienvenido. Manuel Antonio, bienvenido. No estoy viendo que está poniendo la pantalla. Dice Manuel Antonio que no puede ver la pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ah, listo, Manuel. Listo. Yo compartí por este medio el enlace de la asistencia. Voy a compartirlo de nuevo para que lo tengan. Listo. Entonces, retomando. ¿Qué es un protoboard? Un protoboard es una tableta. Resulta que, como hemos visto en este curso, ¿qué manejamos en ese curso? Dispositivos eléctricos. Los dispositivos eléctricos se tienen que conectar entre ellos para armar circuitos. Los dispositivos eléctricos tienen generalmente dos o más terminales. Por ejemplo, yo tengo un bombillo. Un bombillo, así usted no le ve las paticas, las terminales, las tiene, ¿dónde? Entonces, si usted observa la rosquita del bombillo, la rosquita es una terminal y el puntico que está encima de la rosquita es el otro terminal, dos terminales. Y así sucesivamente pasan todos los dispositivos eléctricos o electrónicos. Algunos tienen 2, 3, 4 terminales, 4 terminales que son metálicos. Listo. Esos terminales para que estén conectados tienen que juntarse entre ellos. ¿Sí? Si yo quiero conectar dos bombillos, ¿qué tengo que hacer? Conectar las dos láminas, las dos plaquetas, las dos roscas, digamos, de los bombillos,
para que queden conectados de alguna manera. ¿Qué hace la tableta? ¿Qué hace el protoboard o la placa? La placa lo que hace es internamente hacer esa conexión. El protoboard tiene una serie de láminas metálicas. Entonces, ¿cómo funcionan las láminas metálicas de un protoboard? Entonces, vamos a ver las partes básicas de un protoboard. Entonces, las partes básicas son, digamos, 3. Entonces, esta parte de arriba voy a hacer lo siguiente. Como creo que ustedes no están viendo mi cursor, ¿sí? Entonces voy a hacer un truquito para que ustedes puedan ver mi cursor y me identifiquen lo que yo estoy señalando. Un segundito. Listo. Listo. Entonces, un protoboard tiene básicamente 3 partes. Entonces, ¿cuáles son esas 3 partes? Entonces tenemos esta parte, esta de aquí arriba, y tenemos esta de aquí abajo. Ellas son las mismas. ¿Qué tienen estas partes? Estas partes tienen, digamos, 2 líneas de colores, generalmente son negro o rojo. Esas líneas son negras o rojas o puede aparecer azul y rojo, ¿sí? Y tiene esta parte interna, toda esta parte interna. Esas partes, grandes partes del protoboard se llaman buses, bus de datos. Listo. En este caso, ¿para qué sirven los buses del protoboard? Entonces, yo voy a observar que si yo me paro en una de al pie de la línea, los huequitos que están abajito de la línea negra, ellos se forman como todos se ponen de color verde. ¿Por qué se ponen de color verde? Resulta que ese bus tiene 2, digamos, tiras de huequitos, de punticos. Internamente a esos huequitos, punticos, hay una lámina. Esa lámina arranca en esta parte. Esa lámina arranca en este huequito. Esa lámina tiene toda esta extensión. Es una lámina que está por dentro y no se ve. Y abajo, en la siguiente plana de huequitos, también tiene una lámina. Toda esa es una lámina metálica. Pues, ¿por qué tiene láminas metálicas? Entonces resulta que si yo introduzco el terminal, una patica, no, se dice terminal, de un dispositivo eléctrico. Por ejemplo, yo introduzco la patica en este huequito y pongo otro dispositivo aquí al ladito, pero en la misma lámina, en la misma línea, ellos dos hacen contacto internamente con una placa metálica. Yo estaría logrando una conexión, ¿sí? Una conexión eléctrica entre ellos, porque están unidos a través de metal. ¿Listo? Entonces toda esta línea es una lámina y yo puedo conectar cualquier terminal o 2 terminales en esta línea y quedan conectadas. ¿Qué pasaría si yo conecto una terminal acá y otra terminal en el de abajo? Ya ahí no hay conexión porque estas 2 láminas, la de arriba y la de abajo, son independientes, no tienen contacto entre ellas, ¿sí? Entonces, conexión en todo este tramo y conexión en todo este tramo. Listo. Y el mismo comportamiento pasa en el de abajo, igualito. También hay 2 láminas, las láminas más largas. Conexión en todos los puntos de arriba
y conexión en todos los puntos de abajo. ¿Qué pasa con el bus interno? En el bus interno vemos que arriba hay 5 punticos, que en la realidad son huequitos. Resulta que ahora las láminas están puestas así, así y así. Y en todos los puntos, las columnas de puntos están puestas así. Cosa de que si yo quiero establecer una conexión, quiero conectar 2 terminales, entonces yo tendría que, por ejemplo, poner un terminal acá, en este huequito, y el otro terminal en cualquiera de estos huequitos, ¿sí? En cualquiera de estos. Puede ser más cerca, más lejos, pero entonces en la misma lámina. Más abajito encontramos un canal. En este canal, ¿para qué sirve el canal? Digamos que es la separación entre la lámina de arriba y la lámina de abajo. ¿Listo? Láminas de arriba y láminas de abajo. Estas láminas son láminas también así. 5 láminas. 5 huequitos hacen una misma lámina. ¿Listo? También funciona igual que arriba. Si yo quiero conectar, por ejemplo, 2 dispositivos, entonces yo diría, voy a conectar un dispositivo acá, una terminal acá y otra terminal aquí abajo. Y al insertarlo en los punticos, en los huequitos, pues ya establezco una conexión eléctrica. Listo. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? Listo. Entonces continuamos. Viendo visto el protoboard, vamos ahora sí a ver el montaje o la primera parte de la sesión. La primera parte de la sesión nos dice que vamos a montar un circuito serie. El circuito serie tiene esta forma. Entonces el circuito serie está formado ¿por qué? Por una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje, bueno, ustedes de pronto no lo ven. Voy a ponerlo en el panel para que me vean el cursor. Listo, entonces este circuito tiene 4 elementos. Tiene esta fuente de voltaje, una resistencia, que es la R1, otra resistencia y la otra. Listo. ¿Por qué es un circuito serie? Entonces, es un circuito serie. Entonces, si ustedes han sido juiciosos en su trabajo en el campus, en el curso, se da cuenta que un circuito o 2 o más dispositivos están en serie cuando el terminal final de uno está unido con el terminal inicial del otro. Pues, ¿por qué? Porque, por ejemplo, R2 y R1 están conectados en serie. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, que R1, bueno, R1 tiene 2 terminales. Entonces este es el terminal inicial, por ejemplo, este es el terminal inicial de R1 y este es el terminal inicial de R1, el terminal final de R1. Y que R2 tiene un terminal inicial, tiene un terminal final. Y que R3 tiene uno inicial y tiene un final. Entonces observamos que el terminal final de R1 está conectado con el terminal inicial del R2 y que el terminal inicial el terminal final de R2 está con el terminal inicial de R3 y el terminal final de R2 de R3 está conectado con el terminal de la fuente. ¿Listo? O sea, ellos forman una cadena, por decirlo así, uno después del otro. ¿Listo? Entonces ese es un circuito serie formado por 3 resistencias. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Listo. Listo. Entonces vamos a acordarnos también de cuáles son las características de un circuito serie. Entonces, siempre que uno habla de características de circuitos, básicamente está hablando de cómo son las 3 magnitudes fundamentales eléctricas de los circuitos. Entonces, ¿cuáles son? Resistencia, voltaje y
corriente. Entonces, ¿cómo es el voltaje en un circuito serie? Entonces, el voltaje en un circuito serie es diferente. ¿Y cómo es la corriente en un circuito serie? La misma. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Que en este circuito un voltaje tiene este elemento, un voltaje tiene este elemento, un voltaje tiene este elemento. O sea, diferentes, siempre y cuando las resistencias sean diferentes. Si las resistencias son iguales, todos los elementos tienen el mismo voltaje. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa vamos a observar? Que en ese circuito la corriente que circula es la misma. Entonces, siempre que, por ejemplo, uno habla de ese tipo de circuitos, como es tan complicado entender, digamos, el concepto de algo que usted no ve, porque usted no ve la corriente, usted no la ve. Entonces, siempre se ha asociado con un comportamiento que sí se ve, y es el flujo del agua en una manguera, o en unas mangueras. Entonces, ¿cómo en teoría, perdón, en la práctica, cómo funciona la corriente y el voltaje? Entonces, vamos a suponer que, para entender, que esta es una bomba de agua, una motobomba, y que esa motobomba, pues si es más grande, pues genera más, envía más flujo de agua, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que lo vamos a comparar con el voltaje. Es una motobomba tiene más potencia, tiene más fuerza, entonces tendría más voltaje nuestra fuente de voltaje. Entonces, a la energía para los circuitos se le llama voltaje. Es una energía. Usted ve una fuente de voltaje grande, ve una motobomba grande, usted dice, bueno, tiene alta energía, es capaz de producir energía. Usted ve una motobomba pequeña, pues envía menos agua. Listo. Y otra cosa es la corriente. Entonces, la energía la suministra la fuente de voltaje. Y vamos a suponer que estos cablecitos azules, perdón, verdes, es una manguera que va atravesando todo el circuito y va atravesando o pasando por las resistencias. Entonces, usted prende la motobomba y ¿qué hace? Bota agua o expulsa o manda agua por la manguera, y esa manguera, esa cantidad de agua, la podemos homologar con la corriente. Entonces, si yo me imagino que cada gota de agua que circula por esta manguera es un electrón, entonces estamos hablando de la corriente. Entonces, la energía genera corriente. ¿Listo? Entonces, en ese circuito, el agua o la manguera es la misma cantidad de agua, es la misma que recorre todo el circuito. Entonces, si aquí sale un chorrito de agua X, ese chorrito de agua X es el mismo por todo el circuito. Entonces, por eso hablamos de que el circuito serie, en el circuito serie, la corriente es la misma. Y los voltajes, la energía que consume cada resistencia es diferente, siempre y cuando las resistencias sean diferentes. Listo. Entonces, entrando en materia, entonces vamos a ir a nuestro Tinkercad y vamos a sacar nuestras resistencias. Esas resistencias tienen un valor de acuerdo a la tablita que miramos hace un momento. Entonces, le doy clic a la resistencia, a esta resistencia, y sale. Entonces la voy a colocar ahí. Entonces la resistencia 1 para mi caso, entonces voy a mirar la tabla cuánto va la resistencia 1 para mi caso. En mi caso, voy a cerrar esos archivos para que no me quiten recursos. Listo, para mi caso, la primera resistencia, que es la que acabo de sacar, tiene un valor de 500 más 98, o sea, 598. Entonces ahora voy a ir a Tinkercad y voy a darle clic a
la resistencia ya se tiene que sombrear como azulito, y voy a decirle acá que la resistencia es de 598 ohms. Entonces ohms, solamente la omega. ¿Listo? Si su cédula termina en 50, pues usted tendría que poner una acá de 550. ¿Listo? Listo. Entonces esa es mi resistencia 1. Voy a tomar esa resistencia y voy a ponerla horizontal. Entonces voy a darle sombreado, le doy clic, se pone azul, y ahora voy al extremo izquierdo superior y le comienzo a dar clic para que ella gire y se ponga horizontal. Ya le digo por qué la ponemos horizontal. Listo. Listo la resistencia 1. Voy otra vez a resistencia, le doy clic para obtener la resistencia 2. En la resistencia 2, la resistencia 2, ¿cuál es mi resistencia 2 para mi caso? Entonces habíamos dicho que 768. En mi caso, 768 ohms. Listo, le quito el campo. Listo. Y nos falta una resistencia que es la 3. Entonces voy otra vez, doy clic a resistencia y saco una resistencia y la pongo. Y para mi caso la resistencia, había dicho la 3, que era de 428. Entonces esto tiene 428. Entonces la idea es que todos vamos haciendo lo mismo, pero pues con los valores de cada uno. ¿Listo? Voy a girar la resistencia para que quede horizontal. Listo. Tengo mis resistencias. Existen muchas formas de ponerlas. Yo no estoy haciendo eso, de esta forma. Ya les explico un poco más. Listo. ¿Qué más tenemos? En nuestro circuito tenemos una fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje que está simbolizada como V1. Esta fuente de voltaje es una pila. Entonces las pilas las encontramos aquí. Batería de 9 voltios. Le doy clic y la voy sacando. Y le voy a dar vuelta para que quede mirando para el lado del protoboard. Me dio mucho. Listo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces continuamos. La pila, la batería, tiene dos terminales. Una terminal roja, donde dice positivo, y una terminal negra. Y lo primero que uno hace, generalmente, es acomodar la fuente en el protoboard. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, voy a hacer a través de cables, de alambres. ¿Cómo lo hago en este intercambio? Entonces, voy a pararme en el terminal donde dice positivo, le voy a dar clic. Entonces comienzo a moverme donde quiero que quede el cable, esa línea roja, esta línea verde es, digamos, en la práctica un cable, un alambre, y voy a ponerlo aquí en el huequito del positivo de arriba, del rojo de arriba. Generalmente los positivos tienen una nomenclatura de colores, de positivos rojos. Y ahora voy a conectar el negro. Entonces el negro va en la línea de abajo. Generalmente este proceso que estoy haciendo de conectar la fuente se llama polarización.
Entonces, cuando usted escuche el término polarizar el protobar, es conectarle la fuente de voltaje. Listo. Pero resulta que en muchas ocasiones yo requiero conectar en la parte de arriba dispositivos al negativo y en la parte de abajo dispositivos al positivo. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a puentear, voy a sacar unos cables uniendo la parte de arriba, el positivo de arriba con el positivo de abajo. Entonces voy a tomar el positivo de arriba y lo voy a unir con cable al positivo de abajo. Y listo, conecté el rojo de arriba con el rojo de abajo. Digamos que en este montaje no es tan necesario esta parte, pero sí vamos a ver en sesiones posteriores que el montaje es más complicado, que sí se va a requerir. Listo, lo mismo hago con el negativo. Voy ahora, tomo negativo, otro cable y lo llevo al negativo de abajo y lo voy a poner como negro. Listo, terminé el proceso de polarización del protoboard. Listo. Ahora sí voy a proceder al armado de mi circuito. Entonces vemos de nuevo cómo es la forma del circuito. ¿Cómo se arman circuitos? Este circuito, ¿cómo se arman circuitos más grandes? Se llaman en la sesión 2. Vamos a ver que hay el montaje es mucho más grande. Entonces, para uno, pero ¿cómo hace para armar tanto cable? Entonces, metodologías, técnicas. Entonces, generalmente cuando uno comienza a montar un circuito, entonces siempre utiliza esta metodología. Pues yo siempre la he utilizado y hasta ahorita aquí voy, mejor dicho. Entonces uno siempre tiene que poner un punto de partida, siempre. Y a partir de ahí se va comenzando a regar hasta que hace todo el montaje. Entonces mi punto de partida siempre es el positivo de la fuente de voltaje. Este es mi punto de partida, siempre. Y a partir de aquí yo voy haciendo el cableado. Listo. Entonces, si mi punto de partida es el positivo de la fuente, entonces, ¿qué veo a continuación? Veo la resistencia 1, ¿cierto? La resistencia 1, este terminal y el terminal positivo tienen que ir conectados. Y eso es lo que voy a hacer a través de un cable. Voy a conectar el positivo con la resistencia 1. Ahora, ¿cómo hago? El positivo, entonces, como yo ya puse esta línea positiva, la puse acá, toda esta franja es positiva, toda. Entonces, para no ir tan lejos, simplemente para conectar esta resistencia al positivo, ¿qué hago? Pues a través de un cable lo llevo a la parte de arriba y he logrado una conexión. Es lo mismo que yo agarrara esta terminal y la llevara hasta aquí, a conectarse con esta. ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo? Se puede hacer. ¿Por qué no hacerlo? Por estética, porque son es más fácil organizar un cable pequeño que cables grandes, porque en montajes muy grandes ya comienzan cables, como en este caso, a juntarse unos encima del otro, entonces ya comienzan a ser más difíciles de ver, ¿sí? Y tiende uno a equivocarse. Entonces es mejor cablecitos pequeños y se ve más estético. Listo. Listo el cable que les comentaba. Ahora continúo. Después de esta resistencia 1 va la resistencia 2. En la resistencia 2, terminal de 2 va conectado con el terminal del 1. Entonces conecto a través de un cable. Entonces voy, o sea, yo estoy haciendo el montaje lo más parecido a la práctica. Generalmente uno lo haría así en la práctica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conectar la terminal 2 de la 1 con la terminal 2 de la resistencia 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de un cable. Entonces, y establecí el cable. Ya este cable no va rojo. Ya no es rojo porque aquí ya no es el mismo punto de acá. Son puntos diferentes. Son voltajes diferentes. Entonces ya aquí no va con el color rojo. ¿Listo? Entonces,
este cable, esta línea, este terminal está acá, en esta franja, y en esa misma columna yo ubico el cable. ¿Y con quién tiene que ir? Con la conexión de la resistencia 2 que va en la misma columna de este. Yo garantizo que estas dos, la resistencia 1 y la 2, están conectadas a través de este cable verde. Listo. Continúo. ¿Qué falta? Entonces ahora vamos con la resistencia 3. ¿Cómo va la resistencia 3? La terminal final de la 2 con la terminal inicial de la 1, de la 3, perdón, con un cable. Voy, establezco un cable. Y listo, ya quedó conectada. Terminal final de la 2 con la terminal inicial de la 3. ¿Qué me falta? Entonces me falta conectar un cable. Entonces, la terminal final de la 3 con la terminal final de la fuente. Va conectada a través de este cable. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, terminal final con el negativo, con la parte negativa de la fuente, con otro cable. Entonces va a mandarlo derechito. Y va a ponerlo negro. ¿Por qué es negro? Porque ese cable que acabo de poner es el mismo cable negativo. ¿Listo? Listo. Y he terminado mi montaje. Entonces, si usted observa, es detallista, se da cuenta que yo he armado todo. No se me ha quedado ningún cable por fuera, ningún elemento por fuera. No debe quedar ningún terminal por ahí al aire, nada. Todo está conectado. Y observe. Así se da cuenta uno que ya coronó el montaje, porque no hay ninguno sin conectar. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no hubiera montado este cable negro? Pues que la terminal de la resistencia 3 está al aire, no tiene nada con qué conectarse. Entonces ahí hay un problema. Listo, cuando yo ya he terminado, digo, bueno, listo, terminé mi montaje. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Vamos con lo que toca hacer. Entonces, la primera parte es que usted haga el llenado de esta tabla. Entonces, en esta tabla, usted ve básicamente dos partes. La parte del valor medido y la parte del valor teórico. En el valor medido, usted va a llenar los valores que le va a dar la simulación. Y en el valor teórico, usted va a hacer el análisis matemático de ese circuito que estamos armando. Y va a hallar qué cosas tiene que hallar. Tiene que hallar los voltajes de las resistencias R1, R2 y R3, la corriente del circuito porque es una sola, porque es la misma corriente de los circuitos serie, y la resistencia equivalente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Pues, vamos con el cómo se hace. Entonces, para saber cómo se miden los valores, las tres magnitudes eléctricas más importantes. Entonces tenemos en la parte inferior un dispositivo que se llama multímetro, en amarillito. Entonces voy a darle clic y lo voy a sacar. Listo. Saco el multímetro. Listo. El multímetro se llama multímetro porque él mide muchas magnitudes. Un multímetro básico mide 3. Entonces en la pestaña me aparece voltaje, amperaje o corriente y resistencia, o el aparato que mide la resistencia se llama ohmiómetro. No se llama resistómetro, no, se llama ohmiómetro. ¿Por qué se llama ohmio? Porque la unidad para medir resistencia es ohmio. Entonces, ohmiómetro, voltaje y amperaje o corriente. Listo. Entonces lo voy a dejar en voltaje. Lo primero que nosotros hacemos siempre, así no lo están pidiendo ahí, es medir el voltaje de la fuente. ¿Cómo se mide el voltaje?
Entonces el voltaje se mide en paralelo. ¿Cómo así en paralelo? ¿Cómo se conectan dos elementos en paralelo cuando ya están conectados entre sí? Primera terminal de un elemento con la primera terminal del otro. La segunda terminal con la segunda terminal del otro. Entonces me explico. ¿Cómo hace para conectar en paralelo el multímetro con la fuente de voltaje? Entonces yo voy a coger a unir terminal con terminal, terminal con terminal. Entonces me explico. El multímetro tiene dos terminales, positivo y negativo, que es el positivo y el rojo. Entonces el rojo voy a llevarlo con el rojo de la pila. Los multímetros en la parte práctica tienen dos cables, uno rojo y uno negro. Entonces ese es el cable rojo del multímetro. Y tiene un cable negro, entonces ya mí el cable rojo. Ahora voy con el cable negro. Y lo llevo cable negro. Y lo pongo negro. Listo. Y aquí en la parte superior dice en triangulito iniciar simulación. Entonces voy a darle clic y el multímetro me marca 8,99 voltios. La pila es de 9 voltios, le falta 0,01 voltios. En la teoría, en la práctica, nunca va a haber una pila que es exactamente de 9 voltios, nunca. Ellas siempre están un poquito por debajo, muy poquito. ¿Listo? 0,95, 0,80 sirve. Listo. Entonces, como midió voltaje, efectivamente la batería está funcionando. Detengo y ahora voy a medir los voltajes de las resistencias. Entonces desconecto el multímetro. ¿Cómo hago para medir el voltaje de la resistencia? Entonces en paralelo, terminal inicial de uno con el terminal inicial del otro, terminal final de uno con el otro. Entonces inicial del multímetro con el inicial de la resistencia. Entonces voy a conectarlo por ejemplo acá. Aquí. Voy a ponerlo rojo porque es rojo. Listo. Y ahora terminal final. Voy a hacerlo así para que no sea tan remontado y se alcance a ver la diferencia. Listo. Negro. Listo. Y voy a medir el voltaje. Hay una cosa, muchachos, muy importante en los circuitos serios, y es que el voltaje es diferente, ¿no? Y también ellos deben cumplir con la primera ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff para voltaje. ¿Cómo es la ley de Kirchhoff para voltaje? Entonces, Kirchhoff dice que si usted tiene un circuito serio, el voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia tiene que dar el voltaje de la fuente. ¿Listo? ¿Sí? Sumo este voltaje, sumo este voltaje, sumo este y me tiene que dar 9 voltios. Vamos a probar que es cierto. Entonces, vamos a medir el voltaje de la resistencia 1. Iniciar simulación. ¿Cuánto mide? 3 voltios. ¿Dónde lo registro? Entonces voy a la tabla y le pongo en el voltaje R1 3 voltios. En mi caso, ¿no? A ustedes les medirá otra cosa. 3 voltios. Listo. Primera casilla. Listo. Vamos a medir el voltaje de la resistencia 2. Voltaje de la resistencia 2. Entonces, vamos a ver que no. Vamos a ver que no. ¿Por qué no? Porque no todas las resistencias son iguales. ¿Sí? Si yo tengo todas las resistencias de 100, listo. Pero como aquí no todas son de 100, vamos a ver, se va a dar cuenta. O sea, uno dice, dio 3, entonces la otra está 3. ¿No? Se va a dar cuenta que no, porque la 2 tiene un valor y la 3 tiene otro. ¿Sí? Digamos,
Ya de los 9 voltios van 3. Quedan por repartirse 6, por decirlo así. Entonces vamos a ver que no. Vamos. Detengo la simulación. Quito cables. Y vamos con la 2. Entonces voy a colocar el voltímetro aquí al ladito. Entonces digo, paralelo, entonces positivo con terminal 1 de la resistencia 2. Entonces en rojo. Pero lo borro que me quedó muy encima. Voy a sacarlo así. Quito aquí. Sino que se ve muy encima y no se ve bien. Ese es el rojo. Y ahora vamos con el negro. Listo, conecté multímetro para residenciados y simulo 3.85. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no va a 3 también? Porque ellos tienen diferentes voltajes, perdón, diferentes resistencias. Si todas fueran de 598, seguro daba 3 en todas. O sea, el voltaje de la pila se reparte entre las 3 igual. ¿Cómo es el comportamiento del voltaje contra la corriente? Mayor resistencia, mayor voltaje. ¿Listo? Esta es la resistencia más grande, la R2. Por eso tiene el mayor voltaje. Listo. Detengo, bueno, anoto el valor en la tabla. 385. Hasta ahora detengo el valor, la simulación, y me voy para la resistencia 3. Elimino y ahora muevo el multímetro y ahora coloco en paralelo con la resistencia 3. Entonces aquí, terminal roja, ahí, y terminal negra, aquí. La puedo colocarla aquí, en toda esta misma línea me va a dar, porque están conectadas con la punta del cablecito negro. O sea, la puedo colocar acá también, da lo mismo, ¿listo? Entonces, esa es una línea negra. Y simulación. Ese es el voltaje 2.15. ¿Por qué es menor? Porque esta resistencia R2 es más, R3 es más pequeña. ¿Listo? Si usted, bueno, ¿dónde coloca el valor? En esta casilla. Coloca el valor. En la casilla de valor medido con voltaje R3. Si usted es juicioso y quiere probar si Kirchhoff dijo la verdad y lo que usted está obteniendo es tiene relación con la realidad, pues sume los voltajes. Entonces 3 más 3.85 más 2.15, ¿cuánto me da? 9. ¿Listo? Eso sí, señor. Es verdad. O sea, no se preocupe si, digamos, no le da por décimas. Generalmente pasa. Se preocupe cuando, por ejemplo, usted tiene un descuadre de 1 voltio. 1 voltio sí es harto. Por ejemplo, que usted le dio, sumó las 3 resistencias y le dio 7. Yo diga, usted debe decir, algo hice mal, algo me di mal. Esto ahí sí, no hay problema. Si está muy cerquita por décimas, está por debajo, por encima, no importa. Está bien. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos con nuestra segunda magnitud. Entonces, la segunda magnitud es corriente. La segunda magnitud es corriente. Bueno, voy a borrar la línea del multímetro. Bueno,
detengo la simulación, borro terminales y listo. Entonces, en cuanto a corriente, ¿cómo es el comportamiento de un circuito serie? En cuanto a corriente de un circuito serie, la teoría habla de que la corriente es la misma, ¿sí? Si yo digo, aquí tenemos una, si yo digo, aquí tenemos una manguera, ¿cierto? Esta parte es una manguera. Esa es una manguera. Entonces, el agua que sale acá al inicio de la manguera, que la suministra la motobomba, es la misma que recorre todo el circuito, la misma. Cuando no es la misma, cuando haya una derivación. Por ejemplo, aquí llegó, por ejemplo, se me ocurre, llegó el agua acá y encontró un tubito, una Y, entonces aquí el agua se divide. Aquí ya el agua se divide, o sea, la corriente se divide, ya no sería un circuito serio, sino otro tipo de circuito. ¿Listo? Listo, vamos con la corriente. En la corriente, el manejo es un poco diferente. O sea, para medir voltaje es sencillo. No tiene que desarmar nada, no tiene que quitar nada. Para la corriente sí es un poco más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque usted tiene que quitar algo, modificar algo del circuito para poder medir. Me explico. Ya habíamos dicho entonces que en un circuito serie la corriente es la misma. Entonces lo vamos a probar en la práctica. ¿Cómo hacer para medir? Entonces, usted tiene que hacer que al multímetro le ingrese la corriente que generalmente circula por el circuito. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo si yo quiero medir la corriente que pasa por este cable? Por este cable. Voy a reemplazar este cable. Este cable verde lo voy a reemplazar para en ese lugar colocar las puntas del multímetro, las terminales del multímetro. Entonces me explico. Entonces voy a reemplazar este cable, muchachos. Este cable que une a la fuente de voltaje con la resistencia 1. Voy a mi montaje y voy a ubicarla. Entonces, ¿qué cable une la fuente de voltaje con la resistencia 1? Entonces, mire este. Ese es el cable que yo estaba señalando allá. Entonces, ¿qué voy a hacer para medir la corriente? Voy a quitarlo. Entonces, voy a borrarlo. Y en vez de ese cable, voy a poner las terminales del multímetro. Bueno, primero, antes que nada, voy a poner el multímetro en amperaje. Entonces, listo. Tengo positivo, el cable comenzaba aquí, rojo. ¿Y dónde terminaba el cable? Entonces el cable terminaba ahí. Se da cuenta que ese cable que yo quité lo vuelvo a formar, pero ya con las terminales del multímetro. ¿Listo? Entonces, simulación. Entonces por el circuito circula una corriente de 5,01 miliamperios. ¿Listo? Entonces, coloco el valor en la tabla correspondiente. La tabla correspondiente es esta. Entonces, corriente malla es 5,01 en mi caso. Listo. Vamos a hacer esta parte que voy a hacer a continuación, no es obligatoria. Estoy probando la ley de que el postulado que le habla de que la corriente en un circuito serial es la misma. Entonces, establezco de nuevo el cable que había borrado para que funcione. Entonces yo había borrado este cable, voy a volverlo a dibujar. Este cable era rojo. Listo. Por ejemplo, ahora voy a medir la corriente. La corriente que pasa por acá, por ejemplo, aquí.
en este cable, la corriente que pasa por este cable. ¿Listo? El cable que une a R2 con R3. Entonces, ¿dónde está ese cable en el montaje? En el montaje tengo R2 y R3 unidos por este cable. Lo suprimo. Y ahí voy a colocar las terminales del multímetro. Pues terminal rojo, terminal negro. Listo. Y simulo a ver si es verdad que es lo mismo. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, esperen un segundito. Algo hice mal. Ah, ya, conecté mal el cable negro. No, iba un huequito más a la izquierda. Tiene que ir aquí. Listo. Ahora sí vuelvo y simulo. Y listo, 5.01. La misma corriente. Circuito serie, misma corriente. Hay una cosa para el multímetro y es la siguiente. Uno puede conectar al revés. ¿Cómo así al revés? Digamos, ¿qué pasaría si conecto el cable negro donde está el rojo y el rojo donde está el negro? La medición es la misma, sino que ahora le va a salir un negativo en el multímetro. Le saldría menos 5. ¿Listo? Pero la medición no cambia, la misma. Listo. Preguntas, muchachos. Listo. El borro. Pregunta. Bueno, entonces borro. Vamos con la última parte. Vamos con la última parte, que consiste en la tercera medición de la tercera magnitud. Es la resistencia equivalente. Listo. Esta resistencia equivalente ¿por qué se llama equivalente? Porque es la resistencia que representa, digamos, el comportamiento de todo dispositivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo acá ese circuito. Ese circuito y cualquier circuito se puede representar a través de una sola resistencia. Entonces, yo tengo que un circuito serio. La resistencia representativa o la resistencia equivalente, también se llama, de un circuito serie, es la suma de las resistencias. La suma de las resistencias. ¿Sí? Entonces, para el caso del montaje que tengo yo, que estoy mostrando, pues tendría yo que 598, que es casi 600, con esta que es casi 800 y con esta que es casi 400, algo así, me tiene que dar aproximadamente, poniéndole más o menos, no estoy enfocándome en valores exactos, más o menos, así como abuela de pájaro, para no sentarme a sumarlo ni utilizar la calculadora, me tiene que dar aproximadamente 1800 ohms, más o menos. Listo. Entonces, 598 más 770 casi 800 más 430 más o menos. La suma de eso me tiene que dar casi 1800, la resistencia equivalente. En la parte teórica. Vamos en la parte práctica cómo hacerlo. Entonces, siempre que usted vaya a medir resistencias equivalentes, suspende la fuente. Entonces voy a quitar la fuente. Entonces voy a borrar estos dos terminales. Siempre. Siempre que usted mida resistencias, mídala con la fuente apagada o suspenda la resistencia. La fuente de voltaje. Ahora voy a poner mi multímetro en ohmiómetro, en resistencia. Ya de cuenta que usted va a colocar de nuevo la fuente, pero ahora lo va a hacer con el multímetro.
Entonces el rojo del multímetro, el positivo, va aquí, cable rojo, y el cable negro va al negativo de la fuente, negro. ¿Listo? Y simulo. Algo, ya está. Aquí se me olvidó reemplazar un cable. Este cablecito, el que quité acá. Voy a restablecerlo porque no me da. O sea, nunca me da media. Listo, establecí de nuevo y ahora sí, simulo. ¿Se acuerda de siempre que usted tenía corriente? Vuelva a poner el cable donde estaba, o si no, se le descuadra. Listo. Resistencia equivalente es 1.709. ¿Por qué no mostró 1800? Este multímetro, generalmente la mayoría de multímetros, si el valor se pasa de 1000, él no le muestra 1000 sino 1 y lo acompaña con una K. ¿Sí? Entonces este valor es de 1,79K. Multiplíquelo por 1000 y ya le queda ohmios. Multiplíquelo por 1000, le queda 1790, que es casi 1800. Lo que había dicho yo inicialmente. Listo. Detenemos. Anoto el valor en la respectiva casilla. La última casilla. ¿Cómo se llenan los valores teóricos? Señor. No da igual que, perdón. Sí. Ajá. Sí, no importa. No importa esto. ¿Quién me está hablando? Fernando. No importa, Fernando. Digamos que si usted pasa 1690, le dio, ¿cierto? ¿A usted? Sí, como él es muy cercano a 1700, entonces el multímetro le muestra 1700. Él lo aproxima. Listo, Fernando. Listo. Se ponen los dos en la parte de arriba, espérate. Sí, está para las dos, pero yo tomo aquí un pantallazo de la tabla y la vamos en Paint. Entonces aquí arriba, todos los valores de arriba, aquí van los valores que acabamos de obtener, estos valores, aquí, corriente y la resistencia aquí. Sino que la resistencia no pongan 1 punto algo, pongan 1800, 1600, porque ahí le están diciendo que lo tiene que dar en ohmios. Mire, ohmios. ¿Listo? Ten en cuenta eso. ¿Cómo se llenan las casillas de abajo? En las casillas de abajo, usted va a hacer el análisis matemático de su circuito. Entonces usted toma su circuito, acuérdese que usted ya tiene que saber cómo sacar los valores de corriente, resistencia y voltaje de un circuito serie. Entonces, tengo mi circuito. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los pasos? Primero, determinar la resistencia equivalente, que es la suma. Después, hallar a través de la ley de Ohm la corriente y después los voltajes. Bueno, eso tienen que hacerlo con matemáticas, calculadora en la mano. Y los valores los van a colocar en la tabla, donde dicen valores calculados. ¿Listo? O valores teóricos o algo así. Ahora, aquí abajito donde dicen valores teóricos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Listo. Lista la primera parte de la sesión número 1. Vamos con la parte 2 de la sesión 2. Perdón, la parte 2 de la sesión 1. Entonces, circuito paralelo. Entonces, quiero que ustedes trabajen. Ahora viene el trabajo que ustedes van a hacer. Tenemos nuestro circuito paralelo. Entonces, ustedes van a hacerlo. Ármenlo ustedes con la misma resistencia.
Yo les voy a dar 10 minutos para que lo arme, para que lo monte, para que le pongan los cables, lo unan, bueno. Y en 10 minutos vuelvo y socializamos. ¿Listo? Entonces, trabajen ustedes solo por... Sí, señor, los mismos valores. Eso sí, los mismos valores, señor. ¿Listo? Entonces, en 10 minutos, 15 minutos nos encontramos de nuevo. A ver, ¿qué inconvenientes han tenido?
Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, profe. Esto, habla con chicos Nicolás Rojas. Yo estoy aquí en el componente táctico. Sí, señor. Es que, profe, yo les era para, pues, más o menos, pues, tengo una duda. Que yo llegué, pues, que una hora y 20 minutos tarde, más o menos. Sí, señor. Que no pude que llegar más temprano porque no me dejaron salir temprano del trabajo. Entonces, yo quería saber es qué puedo hacer ahora. Yo ya que estoy, pues, aquí, no sé muy bien qué hacer, o si ya es muy tarde para trabajar, total, después, no sé, la verdad. No, Nicolás, pues mire, usted está un poquitico perdido. Pues siga la sesión. Yo, si quiere, yo ahorita vuelvo y comparto el enlace para que se la asistencia. Y igual la sesión se está grabando. Entonces, sí, señor. Entonces yo, no sé, de pronto, tipo martes, estaré enviándoles el enlace para que vean la sesión. Bueno, señor, o sea, yo puedo seguir, cenar asistente y todo, pero hay que entregar un trabajo hoy. No, señor. El informe se entrega cuando se termine la sesión 3. Ya cuando se termine todo lo. Sí, todas las sesiones, entonces ahí recibo el informe. Bueno, profe, bueno, sí, Listo. está nervioso por eso. Entonces, pues, voy a seguir la sesión y yo, pues, vuelvo a ver lo que me queda atrasado y yo ya estoy haciendo mi trabajo. Eso, Nicolás. Listo, No sé si pues, ya asistencia ya está. Entonces, Bueno. ahorita, por favor, me comparte para poder ver asistir. Bueno, listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias.
Muchachos, los que no han llenado la asistencia, por favor la llenan para yo poder cerrar el formulario, ¿listo? Bueno, muchachos, continuamos. ¿Cómo le fue con el montaje? No, no importa. Intercámbiale las terminales al multímetro y ya te queda positivo. Dice, voy a hacerlo yo. Señor. Sí, señor.
Para medir la resistencia equivalente es lo mismo. O sea, te da un valor menor. 1000 de harto. Vamos a revisar. Voy a hacerlo yo y ustedes van chequeando a ver dónde de pronto se equivocaron. ¿Listo? Y esta vez lo voy a hacer más rápido. O sea, no va a ser como tan cuidadoso para decir este punto acá. Voy a hacer un poco más rápido. Dice, entonces voy a borrar los terminales. Voy a conectar de nuevo a la fuente. Voy a bajar la lista. Listo. Entonces borro este cable. Listo. Entonces voy a, digamos que para la hora de montar, uno generalmente toma como el dibujo. Generalmente yo lo hago así. Está iniciando siempre es complicado, bueno, pero ¿por qué ese montaje es tan diferente? ¿No? Generalmente yo miro el dibujo, más o menos con el esquema del circuito, más o menos así lo voy a hacer. Entonces vemos en vertical a las resistencias. Entonces voy a volver las verticales. Me falta este por borrar. Entonces la R1 la sombreo, la giro para ponerla vertical. Listo. Y la voy a colocar en medio del canal. La resistencia 2 que ya está vertical. Coloco ahí, no importa qué tantos huequitos se llevan entre ellos, no importa. Digamos, si tuviéramos poco espacio, pues sería buena idea ponerlas muy juntas. Pero aquí como hay harto espacio, entonces no merita ponerlas cerca. Listo. Entonces, ya tengo las tres resistencias en vertical. Ahora voy a unir. Entonces, arranco. Positivo de la fuente va unida con la resistencia 1. Positivo de la fuente, que es esta línea, con la resistencia 1. Entonces, cable. Listo. ¿Qué viene después? Resistencia 1 con la resistencia 2. Resistencia 1 con la resistencia 2. Cable rojo. Listo. ¿Qué sigue? Resistencia 2 con la resistencia 3. Listo. Bueno, así lo haría yo. Esa es una forma. Otra forma es que usted, en vez de colocarlas así, como es lo mismo, por ejemplo, si yo señalo este cable, es lo mismo que este cable vaya así, o que yo ponga la terminal, esta terminal la ponga aquí. Me explico. Es lo mismo que yo quite este cable, que no ponga ese cable ahí. Digamos, este cable que no vaya ahí, sino que vaya de otra manera, que vaya así. Es lo mismo. Sí, que este cable no vaya así, sino que vaya así. Igual. Lo mismo acá, que este cable yo lo ponga así. También da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque
todos están conectados al rojo. ¿Sí? Todos están conectados al rojo. Los que yo hice todos están conectados al rojo. Igual aquí todos están conectados al rojo. ¿Listo? Listo. Ahora vamos con siguiente montaje. Entonces ahora vamos con las terminales de abajo. Resistencia 2 con la resistencia 3. Resistencia 2 puede ser así, con la resistencia 3 y pongámosle negro. Listo. Ahora voy a hacer esto. Entonces ya salí de este, ya salí de este, ya salí de este y de este. Me faltan estos dos. Entonces resistencia 1 con resistencia 2. Entonces resistencia 1 con resistencia 2. Cable negro. Listo. Y falta resistencia 1 con fuente negativa. Entonces puedo ponerlo así. Listo. También lo había podido hacer, ¿no? En vez de esos cables puestos así horizontales, había podido poner acá, ¿no? Sí, es más rápido así, pero como quieran. Yo lo estoy haciendo así porque, pues, como la forma que usted lo ve, como más similar al dibujo, ¿no? Pero como quieran está bien. O sea, ese es el objetivo de colocar los cables así, de que acá haya un solo bus, de que acá haya una sola línea, porque se le facilita el cable. O sea, de una vez lo pone acá derecho y sale, ¿sí? O sea, igual yo he podido quitar, suspender este cable, no ponerlo así y ponerlo aquí derecho. ¿Listo? Y ponerlo aquí derecho, que es lo que me decía, lo que hicimos arriba. ¿Listo? Y también funciona. Listo. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? En la tabla del circuito paralelo, o bueno, el comportamiento paralelo, que es igual y que es diferente.